que no sabe qué funcionalidad tienen las gónadas, no lo va a tener, no, solamente ellos van a diferenciar desde el punto de vista si es macho o hembra. Ven los testículos, machito había sido, dice. Ven la vulva de la perrita, hembrita había sido, dice, ¿no ve? Pero nosotros vamos más allá de eso, les cuento, ¿ya? Probablemente eso diferencia el sexo en los animales en el mundo real. Pero nosotros tenemos que entrar más adentro, a las gónadas. Ese proceso llamado gametogénesis se llama. Y ese proceso de la gametogénesis, desde que es una célula primordial madre hasta que se vuelve un espermatozoide, existe pues un proceso llamado meiosis 1, meiosis 2, les cuento. Entonces, de ahí nace pues la importancia genética del sexo. Y por ahí se provee de muchos mecanismos, como les he mencionado: sinapsis, entrecruzamiento, formación de tetrada, después entra la meiosis 1, meiosis 2, maduración, ¿no? Espermatozoides, ¿no? Eso es lo que les había enseñado en la clase, ¿no? Todo esto es un mecanismo. Y además cada espermatozoide, cada óvulo que segregan los animales en cada ciclaje es diferente, es bien diferente. Un rato, por favor, hay compañeros que quieren entrar. Fabricio, 2011, Fabricio. Ya, entonces, si ustedes se ponen a pensar, a partir de ahí, cada espermatozoide, ¿no ve? De una célula primordial madre pasa por un espermatocito primario, secundario, espermátida, espermatozoide, ¿no ve? Fíjense que hay un entrecruzamiento y genes ligados ahí. Entonces, ¿qué podemos nosotros? Un espermatozoide con otro espermatozoide con otro espermatozoide, o si no, un óvulo con otro óvulo, es diferente. El carácter fenotípico de un óvulo, que vamos a suponer que es redondito, ¿no ve? Redondito, y otro óvulo redondito, no tiene la misma información genética, a pesar de venir del mismo papá, ¿no ve? De los mismos progenitores. Para eso se llama variabilidad genética. Variabilidad genética, ¿no? Y esto pues le da característica a la población. Yo les he dicho, ¿no ve ustedes? Tu hermano, tu hermanita, tu hermano mayor, a pesar de tener el mismo papá, mamá, ¿acaso son idénticos? Son diferentes. Son diferentes. Entonces, a eso se llama variabilidad genética. Ahora, de otra forma de tomar también variabilidad genética es que en un de individuo tenemos tantas características en cuanto a nuestro color de los ojos, el color de la piel, la forma de nuestra nariz, el color del pelo, etcétera. Ahí pues hay una variabilidad, ¿ya? De ahí nace pues A mayúscula, A minúscula, A minúscula, ¿no ve? Entonces, a eso se llama también variabilidad genética. Miren, cuando se habla del proceso evolutivo, selección natural. Depende de la selección genética. Dixon, ahí está Dixon. Janet Bianca también. Tengo 51 estudiantes, ¿verdad? En vez de aumentar estoy bajando. ¿Ya? Miren, el proceso evolutivo de la selección natural, cuando hablan de selección natural, no interviene la mano del hombre, les cuento. Interviene la ley del más fuerte. En la naturaleza, en la selva, en África, por ejemplo, ¿no? Donde hay animales salvajes, ahí prevalece pues la ley del más fuerte. El más fuerte se va a aparear. ¿Cómo lo interpretan los etólogos, los genetistas? Lo interpretan pues de la siguiente manera: el más fuerte se aparea, deja descendencia a los mejores animales. ¿Qué quiere decir? Ese fuerte que se va a aparear, no tiene buenos genes, se dice, hablando de, o sea, no tiende a tener una homocigosis, dice.
¿ya? Y se da en la naturaleza. Se van a dar cuenta, el más fuerte en los tigres, en todas las especies que depredan, ¿no ven? La naturaleza para sobrevivir. ¿A quiénes los caza? ¿Al más fuerte? No, al más débil. Se lo va a comer al más débil, ¿no? Al más enfermo, al animal viejito se lo va a comer, ¿no ven? Entonces ahí se da una selección natural. ¿Quién se queda en la naturaleza? El más fuerte. Va a escapar, huir el más fuerte. Ese fuerte quiere decir que tiene los genes más fuertes, si vale el término, o que tiene una homocigosis, A mayúscula, ¿ya? Entonces, estos señores tienen la materia prima, pues, de los mejores genes, y en sus crías está dejando para la siguiente generación una materia prima de lo mejor, ¿ya? Estos son estas crías van a ser los más dotados, los mejores, los más adaptados al medio, ¿ya? Y en la subsiguiente generación van a estar aptos para la reproducción, ¿ya? Entonces, miren ustedes, siempre se va a dar eso en la naturaleza. En cambio, en nuestro medio, como veterinarios, futuros veterinarios, ustedes van a decir, pues, quién con quién se va a aparear, ¿no ve? Porque ustedes van a decir, a su veterinario va a ir, doctor, doctor, hasta mi perrito me compró que tiene pedigrí, así pregunta. Y ustedes van a dar más o menos algunos parámetros, a pesar de que no vamos a ser especialistas, pero vamos a tener Carol Schulkes, así, ¿ya? Entonces, fíjense, de acuerdo al fenotipo que nosotros vemos las características de cómo vamos a ver los animales, vamos a decir, sí, más o menos, está bien, sí, ¿no? Entonces, van a decir, con este perrito quiero aparearlo, así. Entonces, nosotros vamos a decir quién con quién se va. O sea, eso se llama selección artificial y selección animal es otro. Ya, entonces, dentro de ellos, hablando de genética del sexo, vamos a hablar pues de los machos heterogaméticos. Y dentro de los machos heterogaméticos, vamos a hablar de un grupo de animales de granja, les cuento. Ya estamos hablando de los mamíferos, como también está presente de esto el hombre. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que los machos están conformados por un par de cromosomas diferentes, ¿no? Y eso lo conocemos, ¿no? Todos los hombres y el ganado en el campo macho tienen pues un par de genes diferentes, X y Y, ¿ya? Y se dice que el cromosoma X tiene mayor número de genes y el cromosoma Y tiene menor cantidad de genes. Pocos genes tiene, ¿está bien? También, por otro lado, se les considera pues como machos heterogaméticos por llevar dos cromosomas diferentes. En cambio, las hembras tienen pues un par de cromosomas idénticos, XX. Se los llama homogaméticos. Homogaméticos se los llama, ¿ya? Entonces, el apareamiento de un macho con una hembra siempre tiende pues a la segregación o a la descendencia o a la siguiente generación, un macho o una hembra. Esa es una probabilidad. Si nosotros vemos una vaca preñada y no hemos hecho ecografía, tenemos dos alternativas nada más. Tenemos. ¿Cuál es? De que al nacimiento vamos a ver si es macho o hembra. ¿Es macho o es hembra? Nada más eso vamos a ver en cuanto a la proporción 1:1. Si ustedes se fijan ahí en la diapositiva, hay un ejercicio. Hembra, dice, y macho. Esta hembra tiene una probabilidad de que siempre, en cada ciclaje, puede segregar este X o el otro X, pero siempre va a ser X, por eso dice gametos, óvulos, ¿no ve? En cambio, en los machos hay dos probabilidades, si ustedes se fijan acá, machos X y Y, dice,
X, Y. Entonces puede ser que se segregue X o si no, Y. Cualquiera de los dos puede ser. Esa es la ley de la probabilidad que decimos. Y cuando se aparean, hay dos posibilidades, ¿no ves? Si este X con el otro X se va a aparear, ¿no ves? Si este X con el otro X va a ser pues una hembra. Si este X con el Y se va a aparear, va a ser un macho. De ahí nace la probabilidad de 1-1, ¿ya? Entonces, las hembras, no se olviden, producen un solo tipo de gametos. Un solo tipo de gametos, ¿ya? Porque siempre va a tener XX. En cambio, los machos van a producir dos tipos de gametos. X en un espermatozoide y en otro espermatozoide. ¿Ya? Entonces, eso tienen que saber. Aparte de eso, les cuento lo siguiente. Se dice, para la formación de las gónadas, del testículo, de los testículos, el pene, etcétera, de todos los aparatos reproductores del macho, se dice que tiene el factor determinante del testículo, FDT, factor determinante del testículo. Se dice que es un pequeño segmento que está en el brazo corto del cromosoma Y. Dice que es una pequeña porcioncita de ese FDT que se encuentra en el cromosoma Y, en el brazo corto, dice, en el brazo corto. Mire, quiero que entiendan, me están escuchando ahí, ¿no ve? ¿Sí? ¿O se han ido ya? Ya, cuidado que se duerma. Miren, esto tenemos, cuando lean ustedes, dice, mira, se ha determinado un factor determinante del testículo, FDT, dice, en un pequeño segmento del brazo corto del cromosoma Y. Miren, les voy a mostrar ahorita. Este es el cromosoma X y este es el cromosoma Y. Esto lo que ven acá, que estoy con el cursor, es el brazo corto del cromosoma Y. Y esto lo que ven acá es el brazo largo del cromosoma Y. Miren cómo es diferente. Este es el brazo corto del cromosoma X. Todo esto es el brazo largo del cromosoma X. A eso se refiere. Dice que en un pequeño segmento acá se encuentra. Acá se encuentra. ¿Ya? A eso se refiere lo que le estoy tratando de enseñar ahorita. ¿Ya? Entonces, por eso dice en el brazo corto del cromosoma Y. Se dice que ahí en el brazo corto del cromosoma Y, se dice que hay un gen o un conjunto de genes, ¿ya? Conjunto de genes que están estrechamente ligados al factor determinante del testículo. O sea, ese grupo está completamente ligados al factor determinante del testículo. Dice lo siguiente, este factor determinante del testículo, que es un grupo de genes, dice que va a formar una proteína. Y esta proteína se va a unir al ADN, dice. ¿Ya? Y además, dice, va a activar a uno o más genes. Va a activar a uno o más genes. ¿Ya? Y dice, por supuesto, ese conjunto de proteínas que se adhieren al ADN, dice, van a estimular en una forma de gradiente, de cascada, una forma de gradiente o en cascada, o llamada también jerarquía de activación, que está involucrado en la formación del aparato reproductor del macho. ¿Ya? Que primero se va a formar los testículos, el pene, etcétera, todo el aparato reproductor, ¿no? Entonces, si no tiene el factor determinante del testículo, que no hay esas proteínas o grupo de proteínas que estimulan en una forma de gradiente o cascada,
o jerarquía de activación, es lo contrario, va a ser una hembra, ¿ya? Se va a formar la gónada, es decir, en este caso los ovarios. Entonces, se puede decir, tiende acá a diferenciar macho de la hembra, ¿ya? Entonces, ahí vamos, no se van a olvidar. Vamos a hablar de las hembras. Miren, hemos hablado de los machos que hasta ahorita ustedes conocían, de los machos heterogaméticos, ¿no ve? Ahora vamos a hablar de las hembras heterogaméticas. En el mundo, nosotros hasta ahorita, ustedes van a ver que los bovinos, los ovinos, los equinos, los camélidos, los cerdos, etcétera, los perritos, los gatitos, pertenecen a este grupo. Machos heterogaméticos. Ahora miren, machos, dice. Ahorita vamos a entrar a hembras heterogaméticas. Fíjense ustedes, hembras heterogaméticas. Tiene importancia para nosotros, les comento. Como veterinarios, tiene mucha importancia. Claro, a la gente que tiene otra profesión, de otro rubro, no, más es macho, hembra, así no ve, pero para nosotros esto es importante. ¿Por qué? Dentro de las hembras heterogaméticas están pues los peces y las aves. ¿No ve? Los peces y las aves. Por eso es importante para nosotros, les cuento. Pero también dentro de ellos están pues algunos insectos del orden Hymenoptera. Está la mariposa, la polilla, caballito de mar, gusano de seda. Pero para nosotros es importante, ¿qué cosa? Las aves y los peces. Y se determina de esta manera el sexo. ¿Ya? Vamos a decir que nosotros se presenta de la misma manera como los machos heterogaméticos, porque ahí está X, 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 Y. Entonces, acá las hembras van a ser XY y los machos van a ser XX. Por eso dice, la condición de un solo cromosoma X o 2X determina la masculinidad. Pero aquí hay una diferencia. Algunos machos tienen un solo cromosoma X y aún así se determina el sexo, les cuento. En la especie humana es bien raro esto, pero en los peces y en las aves con un solo cromosoma determina el sexo. Pueden ser los machos XX o si no pueden ser con un cromosoma X, ¿ya? Por eso dice, determina la masculinidad. Por otro lado, o la feminidad, ¿ya? Las hembras de algunas especies, por ejemplo, los pollos domésticos, o sea, los genetistas han sido buenos para esto, para que no haya una equivocación en este sentido. ¿Qué han hecho los genetistas? Por eso dice, por ejemplo, los pollos, dice, tienen un cromosoma similar al cromosoma Y. Dice que el cromosoma Y es bien parecido en los pollos al cromosoma Y, ¿ya? Pero los genetistas han dicho que lo vamos a denominar con ZZ, con ZW. En este caso, las hembras van a ser ZW, como ustedes ven acá, ZW, y los machos van a ser ZZ. Entonces, las hembras ZW van a ser heterogaméticos y los machos van a ser homogaméticos, ¿ya? Entonces, si ya los genetistas los reemplazan, ya no es XY, sino los ejercicios van a ver que van a ser con ZZ para los machos, ZW para las hembras. En algunas especies, como hace rato les he dicho acá arriba, ¿no ve? Solamente tienen un cromosoma sexual.
y otros tienen otro, ¿no ve? Que determinan la masculinidad o la feminidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando hay un O, por ejemplo, acá un cromosoma O, acá, un O, como ven acá, ¿no ve? Un X ahí acá, ¿no ve? Los genetistas con un cero lo han reemplazado para resolver ejercicios. XO. Entonces puede ser ZO nomás, ZO, ZO, ¿no? Entonces, de ahí, de la misma manera que en los machos heterogaméticos, nace pues la proporción 1-1. Puede ser un macho o una hembra, ¿ya? No se olviden. ¿Siguen ahí o se han ido? Seguimos, doctor. Ya, muy bien. Les interesa esto.